Y de tu gran amor por siempre cantaré. No puedo ocultar que el mismo no seré. Mi vida, oh Dios, es para ti. Yo me rindo, yo me rindo. Tú eres por quien yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, y vivo solo por ti. Mi vida, oh Dios, es para ti. Yo me rindo y canto. Entrego todo a ti, dejando todo atrás, te doy todo de mí. Mi recompensa está en agradarte, Dios. No puedo ocultar que solo tuyo soy, tuyo soy. Mi vida, oh Dios, es para ti. Yo me rindo. Eres por quien yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, y vivo solo por ti. Mi vida, oh Dios, es para ti. Yo me rindo y canto.
Señor. En donde te encuentres, cierra tus ojos. Haz una habitación que esté rodeada por la presencia de Dios. Necesitamos tanto del auxilio y el socorro del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero hoy quiero invitarte a que solo levantes tus manos y adores a Dios, porque todo va a estar bien y Él es bueno, porque todo está en control de las manos que sostienen el universo. Y adoramos al Dios que todo lo creó, que todo lo tiene, que todo lo sostiene. Vamos, dile con nosotros: Señor, tú eres santo. Si la tierra te canta, yo también. Si los ángeles te adoran, yo también lo haré. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar.
tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se mueva en cada persona que escucha esta canción. Que el Espíritu de Dios sane cada dolencia, preocupación, el estrés de la situación actual. Que el Espíritu Santo sane cada alma y cada espíritu sea vivificado. En cada hogar se hace una iglesia, un altar de adoración de la iglesia Fuentes, que te ama, que te adora y que te necesita. De aquellos que gimen por un familiar, de aquellos que han perdido mucho en este tiempo. El Espíritu Santo se mueve alrededor de la iglesia Fuentes, obrando en cada corazón, en cada vida. Mientras tu iglesia solo canta santo, 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 no hacemos nada más, Señor. Esperamos pacientes y te cantamos a ti. Santo, santo, santo Dios. Santo, santo Hijo de Dios. Santo, 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 santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Oh, 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 Ok, hola, muy buenas tardes, buenas noches. Nos da mucho gusto verles una vez más aquí en este tiempo. Es una bendición que tenemos el poder siempre tener la palabra del Señor en nosotros, pero de igual manera, ¿verdad?, que podamos considerarla para que ella nos siga guiando, nos siga instruyendo, animando y fortaleciendo, ya que es tan importante en este tiempo. Para mí es un honor el poder ser partícipe de este tiempo y esta oportunidad. Bueno, estamos en una serie muy importante que consideramos que es de vital importancia para que nosotros podamos seguir adelante, seguir conociendo más la persona, el carácter de la vida del Señor Jesús, pero no solamente ver su persona, sino también su persona poder comprender, ¿verdad?, que podemos nosotros tener esa vida que Jesús tuvo, la vida de Cristo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno mismo. Por esa razón es que es tan importante que podamos considerar el libro de Lucas, que estamos viendo la vida de Cristo, ¿verdad?, a través de Lucas. Y bueno, pues hoy vamos a ver un tema muy importante que le hemos nombrado o lo hemos titulado Lo que realmente vale la pena. Yo creo que es un tema muy vital para este tiempo. Es una oportunidad que tú conozcas qué es lo que realmente vale la pena. Y en el libro de Lucas vemos varios aspectos, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver algunos aspectos muy importantes que vemos en el capítulo 6, en el versículo 22 y versículo 23. Nos da una dirección acerca de qué hacer
cuando enfrentamos tiempos difíciles, cuando enfrentamos tiempos de oposición, tiempos de resistencia para que la palabra, para que la vida de Cristo no sea vista en una sociedad. Y Jesús les menciona estas bienaventuranzas y les dice en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 22 y 23, les menciona esta porción de las Escrituras a sus discípulos. Ahora, dice, ¿qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? Y cuando se burlan de ustedes y los maldigan, como si fuera gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda esto, pónganse contentos. Si saltan de alegría, porque les espera, sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Precisamente está hablando acerca de la recompensa que nosotros tenemos cuando hay oposición, cuando hay adversidad, cuando las cosas realmente no tienen una buena percepción o recepción, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer. Pero esta misma bienaventuranza, nosotros la vemos que está en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 11 y 12. Donde Jesús mismo les da esa misma dirección, pero cierto que Mateo como que lo amplía un poco más, ¿verdad? Y les dice en esta versión NTV, dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burlas y los persigue y mienten acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Pero dice y menciona, ¿verdad?, que Dios nos bendice. Dios nos llama bienaventurados, dice en otra versión. En otras palabras, obtenemos nosotros una promesa cumplida de parte de Dios cuando nosotros ciertamente somos causa de pena, causa de vergüenza, causa de burla ante las personas. Por esa razón es que dice y mienten acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas en contra de ustedes porque son mis seguidores. Pero ahí es donde viene la respuesta. Dice, alégrense, alégrense. Otra versión dice, gócense. Estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. O sea, no somos los únicos cuando enfrentamos una resistencia, una situación en contra de nuestra vida, ¿verdad?, por seguir a Jesús. En algunos casos, los inconvenientes o los problemas por creer en Cristo se presentan en los de la casa. A veces el hijo, al considerar a Cristo en su vida, los padres toman represalias, juicios, o en algunas situaciones, ¿verdad?, más extremas, no solamente golpes, sino aún los despiden de la familia. En algunas culturas, ¿verdad?, que vemos nosotros en nuestra sociedad, es lo que ha pasado. Algunas personas que tienden a venir a Jesús, si son hijos, si son jóvenes, ciertamente los padres son los primeros que se oponen. En otras palabras, es complicado en ocasiones, pero ciertamente tenemos, repito, una bendición cuando nosotros podemos considerar a Jesús en nuestra vida. Ahora, Jesús nombra la recompensa que se tiene cuando pasamos tiempos de oposición. Y esa recompensa también lo llama no solamente alegría, sino también nos llama gozo. Y ahora, ¿qué es el gozo? Yo creo que a veces tenemos una percepción muy corta de lo que significa realmente. ¿A qué gozo se está refiriendo el Señor Jesús? Por ejemplo, el gozo es parte del carácter primeramente del Padre y de su Hijo Jesucristo. Es parte de su naturaleza. En otras palabras, Él es la herencia de los hijos de Dios en una vida natural, pero también después de que nosotros somos o partimos de esta tierra. Ese es el gozo que tenemos. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, fíjense nada más, versículo 23, la versión Valera, nos da una ilustración, ¿verdad?, acerca de lo que estamos hablando.
o nos amplía más este contexto. Y dice la palabra de Dios, dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ciertamente está hablando acerca de que si nosotros somos servidores fieles, si somos personas fieles o permanecemos fieles al Señor. Esa es la recompensa que tenemos. Por esa razón es que es importante, ¿verdad?, que consideres los tiempos difíciles. Es una oportunidad para entender nuestra eternidad. Ahora, Dios lo proporciona como un bálsamo también, el gozo. Lo proporciona como un bálsamo para sanar en ocasiones nuestras heridas. Situaciones que pasamos en la vida. Situaciones que lamentablemente nos hieren, nos han herido, nos han lastimado. Pero también el gozo es como un perfume que dulcifica nuestras vidas en los tiempos cuando estamos aquí en la tierra. En otras palabras, día a día tú y yo necesitamos el gozo de Dios. No solamente para disfrutar la vida en Cristo, sino también para entender el destino y el propósito que Él tiene para nosotros. Y estoy hablando del destino eterno. Ahora, debemos también entender que el mundo no es un lugar donde esté el gozo. En la sociedad no la encontramos. Ciertamente existe una alegría, ¿verdad? Pero realmente es momentánea. En otras palabras, el placer no es para siempre. Las personas, ¿qué es lo que hacen al no entender el contexto, ¿verdad?, bíblico, o el contexto de lo que, o no hay un entendimiento, o no, simplemente desconocemos lo que significa gozo? La sociedad misma busca, ¿verdad?, el gozo. ¿Lo busca en dónde? En el placer, en la seguridad financiera, lo busca en los logros que se obtienen, y no estoy diciendo que sean malos. Nos gozamos también y nos alegramos, pero esa alegría que el mundo, que la sociedad nos brinda solamente es momentánea, por el logro de una carrera, por el logro de un triunfo deportivo, por un triunfo político, por una posición en algún lugar de trabajo. O sea, lo que se obtiene es una euforia, también por una hazaña notable, ¿verdad? Pero eso no es el gozo. Eso es solamente una alegría momentánea. Y nuestra sociedad es lo que hace, y está bien. Pero el Señor quiere darnos un gozo que permanezca, un gozo por siempre, que nos ayude a nosotros, no solamente en ese momento, sino nos dé a nosotros una esperanza eterna. Ahora, esta bienaventuranza entiendo que el Señor la nombra por lo difícil que era vivir en aquellos tiempos bajo un sistema político que era muy opresor. Era un sistema político dictatorial en la cual estaba el pueblo judío. Claro, me estoy refiriendo al gobierno romano. Pero también el sistema religioso era muy complicado. Los grupos que había en ese momento eran personas prácticamente religiosas. Y ellos pensaban, ¿verdad?, que realmente hacer la obra de Dios era oprimiendo, era dictando reglas, normas, leyes que desafortunadamente ni ellos podrían cumplir. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que hace? Les enseña a sus discípulos y les da una instrucción precisa, precisamente acerca de la esperanza que tenemos cuando nosotros padecemos. Ahora, en el caso de Jesús, desde niño, Herodes el Grande quiso matarlo. En otras palabras, Jesús mismo experimentó esa persecución, ese rechazo, situaciones que el Señor Jesús padeció desde muy temprana edad. Pero cuando Jesús también inició su ministerio, inició su misión para enseñar y mostrar el reino de Dios, también los grupos que estaban ahí, como los fariseos, los saduceos, grupos que conocían en cierta manera la ley de Dios, eran personas que se oponían totalmente a la vida de Jesús.
En muchas ocasiones ellos buscaron en ponerle trampas, en poder trampas con un sentido para poder acusarlo ante el gobierno y llevarlo a juicio. En otras palabras, hubo una resistencia para poderlos destruir, poder destruir su vida en el tiempo que el Padre había designado que Jesús estuviera en la tierra. En esos 3 años y medio, en otras palabras, fue un tiempo también de resistencia. No fue sencillo para el Señor Jesús. Al igual no dudo que tú en este tiempo, ¿verdad? Por ser una persona que amas al Señor, que tienes a Cristo en tu vida, no dudo que no has pasado tiempos de resistencia, tiempos difíciles, tiempos de oposición. Por esa razón es que yo entiendo, amados, que el Señor Jesucristo nos da siempre una palabra de ánimo y de confianza, ¿verdad? Cuando pasamos esos tiempos. Desafortunadamente, esa conducta o actitudes o acciones, ¿verdad?, que tomaron los grupos que habían en aquellos entonces, lo llevaron a Jesús hasta la muerte. Ciertamente estaba escrito que tenía que padecer, pero esos grupos, repito, fueron los que le hicieron la vida de cuadritos al Señor Jesús. Ahora, la primera iglesia también, otro ejemplo, que la primera iglesia que vemos cuando surge en el libro de los Hechos, la primera iglesia también, ¿verdad? Cuando conoce a Jesús, cuando hay un despertar tan numeroso, ¿verdad?, que hubo en esos tiempos, porque Pedro, que estaba al frente, en cierta forma, ¿verdad?, juntamente con los discípulos, ellos lo que empezaron a hacer es anunciar las buenas noticias, llevar la palabra de Dios. También ellos pasaron tiempos difíciles. Es más, el diablo mismo, ¿verdad? Hay personas que estaban ahí, se levantaron para poder perseguir a los cristianos. Y uno de ellos, ¿verdad?, fueron una vez que a la iglesia iba creciendo, un hombre que fue destruido, pasó tiempos difíciles. Fue en este caso Esteban. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 51 en adelante, la versión NBI, fíjate nada más lo que nos menciona, ¿verdad? Y dice que una vez que Él les ha hablado las Escrituras, les habla las buenas nuevas, les menciona de lo que Jesús vino a realizar y vino a cumplir, ¿verdad? Entonces dice que esos grupos que había ahí eran personas que estaban veladas, no tenían la posibilidad de ver las bendiciones que Jesús mismo trajo en ese tiempo y que aún estaban vigentes. Dice que por el hecho, ¿verdad?, de que Esteban les hablaba las Escrituras, hubo un gran problema. Y él dice que les dijo en el versículo 51 en adelante, les dice: tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Yo no sé cómo estaría ese momento, ¿verdad? Ahí cuando Esteban estaba dando clases, pero les habló de esa forma y les dice: ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Siempre ustedes están en contra de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere realizar a favor del hombre. Y les menciona estas palabras, ¿verdad? Y fíjate nada más en el versículo 52, les hace una pregunta. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles, no la han obedecido. En otras palabras, les estaba diciendo: señores, por favor. O sea, yo no les estoy hablando de algo que nos va a perjudicar. Al contrario, ustedes han procedido. Dios ha enviado tantos hombres, ¿verdad?, para que les hablen, para que nos enseñen. Y ustedes mismos y nuestros padres tomaron una actitud, los padres tomaron una actitud de matarlos, de apedrearlos en algunos casos. Y ustedes están así en esa actitud. Entonces, lo que está haciendo Esteban es hablándoles, ¿verdad?, con la gracia, con el poder del Espíritu Santo a una sociedad donde había una oposición, una resistencia. Y yo entiendo que en este tiempo la iglesia está enfrentando día a día una resistencia. Y nosotros como iglesia de Cristo
tenemos que entender, ¿verdad?, que tenemos una promesa de parte de Dios donde dice: gócense y alégrense, porque nuestro galardón es grande en el cielo, porque nuestra casa es grande en el cielo. Nuestro premio es grande de parte de Dios. Eso es lo que debemos de comprender en este tiempo. Y él les sigue mencionando, ¿verdad?, las escrituras a las personas que estaban ahí en su momento. En el versículo 54 dice: al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. O sea, se molestaron, se incomodaron esas personas. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y a Jesús de pie, dice, a la derecha de Dios. Y él dijo: veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Versículo 57. Entonces ellos gritaron a voz en cuello y se taparon los oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores se encargaron, dice, le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. O sea, había una resistencia. Era increíble porque esos grupos, ¿verdad?, estaban completamente ajenos al entendimiento de lo que el Padre había designado acerca de enviar a Jesucristo para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Jesús dijo en su momento, ¿verdad?, él dijo: yo no he venido a quitar la ley, no he venido a abrogar la ley, he venido a darle cumplimiento. Pero esas personas ciertamente estaban veladas. Y lejos de oír las escrituras y de entender esa parte, dice que ellos tomaron a Esteban, ¿verdad?, y le quitan la vida. Pero es increíble porque antes de que pudiera Esteban morir, dice que Esteban estaba orando a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es entonces lo que nos lleva verdaderamente a entender cuando estamos nosotros pasando un tiempo difícil? La oración. Dice la escritura que Esteban estaba orando y dijo: Señor, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: y Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Cuando hubo dicho esto, desafortunadamente enseguida dice que él murió. El punto es, amados, que la oración en los tiempos también difíciles, en los tiempos cuando somos perseguidos, en los tiempos de oposición, en esos tiempos la oración es funcional. La oración es una realidad. En otras palabras, cuando nosotros oramos a Dios, nos comunicamos con Él. Pero cuando leemos las Escrituras, Dios se comunica con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Esteban? Él está mencionando las Escrituras. Dice que él dice, luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no tomes en cuenta que este pecado. Tomando el mismo ejemplo de lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando él estaba en la cruz y siendo señalado, enjuiciado, siendo vituperado por las personas, por la multitud que estaba ahí, dice que Jesús exclamó las mismas palabras. Y él dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Así es que, amados, iglesia que está ahí escuchando este mensaje, personas que aún no conocen de Cristo o no han tenido esa oportunidad de conocer más al Señor, yo les invito que puedas orar cuando te encuentras en tiempos difíciles. Que puedas considerar que Jesús, dice la Escritura, que puede venir a través del Espíritu Santo y puede darnos la fortaleza, así como estuvo la fortaleza y estuvo la dirección en ese momento por medio del Espíritu Santo en la vida de Esteban. Ahora, otros hombres también fueron perseguidos. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, por ejemplo, nos damos cuenta, ¿verdad?, que en su momento Herodes también persiguió a los líderes que había, los líderes cristianos como Pedro. Ellos los fueron encarcelados, pero Dios siempre tuvo a bien, ¿verdad?, darles una respuesta.
y también a Pablo y a Silas, ¿verdad? Ellos estuvieron ahí en Hechos capítulo 16, del 16 al 40, vemos esa historia, ¿verdad? Cómo ellos fueron llevados a la cárcel y mientras estaban en la cárcel, dice la Escritura que era un tiempo tan complicado, dice que ellos empezaron a alabar a Dios y Dios hizo grandes milagros. ¿Por qué? Por el gozo puesto en sus corazones. Porque el gozo de Dios es poder en nuestra vida. Por esa razón es que considera el gozo de Dios como algo, como la persona misma o parte persona de la personalidad y del carácter de Dios. Ahora, otro hombre también que pasó tiempos difíciles. Ahorita recuerdo, ¿verdad? Hay muchos de ellos, pero uno de ellos fue Jeremías. Jeremías es un tipazo, ¿verdad? Que me llama la atención por el hecho de su carácter. Ciertamente había momentos tan difíciles que él pasaba, que sí llegaba a cuestionar a Dios a veces y decirle, Señor, ya no puedo, estoy pasando ese tiempo difícil, pero solamente dame fuerzas. Y nos menciona, ¿verdad?, en el libro de Jeremías, en su libro que él escribe, en el capítulo 20, en el versículo 11 al 13, fíjate nada más lo que él menciona. La versión Valera dice de esta manera. Dice, mas Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Ciertamente, el motivo por las cuales Jeremías es perseguido es porque él les hablaba al pueblo, les hablaba a los líderes de que en el pueblo vendría un juicio de Dios y que ellos caminaran en Dios, pero lejos de que la gente se arrepintiera, los líderes dijeran gracias Dios, gracias Señor por este hombre que has levantado. No, buscaban de muchas formas en opacar su vida, encarcelarlo, marginarlo, tratarlo, pero mal. ¿Por el hecho de qué? De hablar en el nombre de Dios. Simple y sencillamente, aquí en este contexto, en esta parte de las Escrituras, dice la palabra de Dios que él, al ya hallarse, ¿verdad?, en una situación tan difícil, el versículo 1 dice, porque era un sacerdote el que estaba aquí al frente, ¿verdad? Y dice, el versículo 1, dice, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. O sea, los sacerdotes, los hombres que debían de enseñar la palabra de Dios, estaban cegados. Estaban completamente ajenos a la voluntad de Dios, a las enseñanzas de parte de Dios. Y dice que en el versículo 2 dice, y azotó Pasur al profeta Jeremías. Lo azotó, o sea, le puso una de aquellas. Y no una ocasión, muchas veces mandaba azotar a este profeta. Y lo puso, dice, en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. Y al día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo. Y le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor, Misabit. Versículo 4. Porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán a la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. En otras palabras, a los sacerdotes no les gustaba que Jeremías hablara tan duro, tan fuerte. Pero al final de cuentas, Dios siempre respaldaba la vida, repito, de este hombre, del profeta Jeremías. ¿Sabes por qué? Por el gozo que había puesto en su vida. Por esa razón es que a pesar de la oposición, a pesar del maltrato, a pesar de estar en condiciones a veces tan complicadas, Jeremías se mantenía firme, fuerte en sus convicciones, que era Dios. Y en el versículo 7 dice la Escritura, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste.
Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, dice, y no pude. Ese es el gozo de Dios. El gozo de Dios, que es parte, repito, de la naturaleza del Señor, parte de su carácter. ¿Sabes qué pasa? Nos da las fuerzas para seguir siempre adelante. Ahora, otros hombres también que sufrieron tremenda oposición, ¿verdad? Fue Isaías, Daniel, en su momento, ¿verdad? Por los reyes en Babilonia. Nabucodonosor mismo, que traía una opresión siempre a los hombres que estaban ahí, como Daniel y sus amigos. Nosotros en este tiempo también pasamos tiempos difíciles. No es sencillo estar en una sociedad que está inmersa en la idolatría, que está inmersa desafortunadamente en la ignorancia de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las razones de las persecuciones en la actualidad? Pueden ser los problemas políticos, pueden ser las creencias, nuestra fe, pueden ser las razas mismas, las clases sociales, pueden ser otro motivo por las cuales hay resistencia o persecuciones para la iglesia. Puede ser que vamos agarrando más influencia, más fuerzas, y de una u de otra manera va a haber oposición primeramente de parte del diablo. Pero también en ocasiones hay oposición en contra de la iglesia por situaciones financieras, por situaciones políticas, por situaciones económicas. En la historia de la iglesia siempre ha habido problemas, siempre por causa de la iglesia. Por ejemplo, los apóstoles, ¿verdad? Los hombres que siguieron el legado que Jesús les enseñó, que el Señor les dejó, los apóstoles. Ellos pasaron situaciones difíciles. Algunos fueron muertos, crucificados. Otros fueron aserrados, como dice el libro de Hebreos. Otros fueron ahorcados. Otros fueron decapitados. Otros fueron exiliados, ¿verdad? Dejados, abandonados. Pero es increíble porque siempre ha habido resistencia en contra, repito, de la iglesia. Pero hay una esperanza siempre que el Señor nos da. Ahora, cierto que cuando venimos nosotros a Jesús, venimos a Cristo, venimos a conocerle, Él nos hace libres, Él nos perdona, Él nos sana en algunos casos, ¿verdad? Si venimos enfermos. Él nos hace, ahora Él quita todo pecado que nos perseguía. Ahora Él nos hace completamente libres y nos da una identidad correcta. Pero también cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Somos libres de una ignorancia. Ahora podemos ver, gracias a Dios, ahora podemos ver las cosas de una manera diferente. Ahora somos afirmados como hijos que somos de Dios. Pero también somos herederos de todas las bendiciones, de todas las promesas, ¿verdad? Que el Señor nos muestra en estas escrituras. Pero a pesar de todas esas bendiciones que tenemos, ¿sabes qué? Los problemas no se acaban. Los problemas siguen. La única diferencia es que ahora Dios está con nosotros. La diferencia es que antes teníamos problemas y estábamos alejados de Dios. Pero ahora tenemos problemas, tenemos necesidades, tenemos aflicciones y persecuciones, pero ¿sabes qué? Ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Dios está con nosotros. No estamos solos. Tenemos promesas que nos dan no solamente una victoria, sino también nos dan una salida para las situaciones que enfrentamos. Por esa razón es que necesitamos nosotros la guianza de Dios en este tiempo, ser sensibles a las situaciones que estamos pasando, pero de igual manera ser sensibles a las promesas que Dios pone delante de nosotros cuando estamos en situaciones. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4,
versículo 8 en adelante, la versión Valera nos da a nosotros una dirección. O sea, Pablo, en otras palabras, que también fue un hombre perseguido, en muchas ocasiones pasó tiempos difíciles, muchas situaciones que tú puedes darte cuenta ahí en su segunda carta, en el capítulo 11, situaciones que él pasó. Pero él nos menciona en esta parte y dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Pero dice, nos presionan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Y eso es lo que tenemos que hacer. No desesperarnos. No abandonar nuestra fe. No tomar decisiones, ¿verdad? Que desafortunadamente a veces las decisiones que tomamos no son las más acertadas. Sigue diciendo el versículo 9. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos, dice, perseguidos, pero nunca dejados, nunca abandonados, nunca alejados. Al contrario, Dios está con tu vida, está en tu vida. Dios está con nosotros. Somos derribados, pero no somos destruidos. Puede ser que las circunstancias, ¿verdad?, que enfrentamos nos hacen a veces desanimarnos un poco, pero si alzamos nuestros ojos, alzamos nuestra mirada a Dios, Él se muestra para con nosotros. Él se revela a nosotros una vez más y nos alienta y nos anima, y eso es lo que puede hacer en ese tiempo, si estás pasando un tiempo, repito, de aflicción. Sigue mencionando el versículo 10. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. O sea, habla de sufrimiento, habla de persecución, habla de aflicción. Eso está dentro del paquete, para que no se nos olvide. Por esa razón es que dice, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. La vida de Jesús. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. Es una verdad. Constantemente estamos en peligro. Constantemente estamos en una situación difícil, pero Dios está contigo. En ese tiempo que estamos en peligro de enfermedades y constantemente estamos, Señor Jesús, ayúdanos, síguenos y seguimos adelante, compartiendo las buenas noticias, alentando a las personas a amar a Dios, alentando a las personas a tomar decisiones en Dios. Eso es lo que hacemos. Ahora, sigue mencionando y dice, es cierto que vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivamos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Esa es la vida y la promesa que tenemos de parte de Dios. Una vida eterna, una vida permanente. Ahora, lo increíble es que somos consolados cuando estamos en diversas pruebas. Esa es la bendición que tenemos. Somos consolados, somos animados. Pablo nos advierte, ¿verdad?, en su primera carta, en el capítulo 4, el versículo 12 en adelante, la versión Valera. Fíjate nada más lo que dice. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprenda, es normal. Es normal. Es normal que vengan pruebas. Es normal que seamos perseguidos. Es normal que seamos señalados o enjuiciados. Es normal por anunciar a Jesucristo, por no ser partícipe de situaciones en este tiempo. Versículo 13. Sino gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gócense. Y eso es lo que está diciendo Pedro, confirmando una vez más lo que el Señor Jesús estaba hablando en Lucas 6, versículo 22 y 23. Él dice, gócense, alégrense por los padecimientos. Dice, porque son ustedes partícipes de los mismos padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, en el tiempo presente dice, gócense. Pero también una vez que mueran, dice, es un lugar de alegría, es un lugar de promesa que Dios pone delante de nosotros. Ahora, es muy importante que podamos considerar lo que el versículo 14 dice. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¡Ay, esto es poderoso! Esto es de veras, lo voy a leer nuevamente. Porque dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Bienaventurados, dichosos, dignos. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, dice, es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique al Dios por ello. Glorifiquemos a Dios, exaltemos su nombre. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero, dice, comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? En otras palabras, dice que el juicio tiene que empezar por los de casa. Y si tú y yo estamos en la casa, estamos en la presencia, somos parte de la familia de Dios, pues somos los primeros, en la cual el Señor permite que vengan a veces padecimientos o situaciones que desafortunadamente en nuestra carne, en nuestra humanidad no nos gusta. Pero es importante que podamos permanecer en esos tiempos. Ahora, ¿qué pueblos fueron perseguidos en su momento? Fueron varios pueblos. El pueblo judío fue perseguido desde cuando ellos estuvieron 400 años esclavizados ahí. Ellos fueron perseguidos, fueron pasados por tiempos difíciles. Fueron pasados, dice, por opresión de un pueblo egipcio que estaba ahí. Ahora, es importante que podamos considerar algunas características del gozo. El gozo de Dios, algunas características, de esta parte es que o en el tiempo que Jesús pasó, o en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, Jesús también pasó por tiempos difíciles, pasó tiempos complicados. Y es importante que podamos considerar que el conocer y recibir la salvación de Dios, a nosotros nos trae un gozo también, nos trae una alegría. Tú eres salvo, entonces dale gracias a Dios. Ciertamente recibir también la palabra de Dios nos trae gozo, nos trae alegría. Recibir la palabra nos trae gozo. Guiar a otras personas a la salvación nos trae gozo, nos trae alegría. Y eso es lo que nos debe de importar a nosotros en este tiempo. Los mismos convertidos o la misma iglesia, al oír la fe de la misma iglesia, nos trae una alegría tan poderosa que la verdad es que es muy aliciente. Es muy confortante cuando oímos la fe de algunas familias, de la familia de Dios que permanece firme. Nos trae un gran gozo. Creer la palabra de Dios también nos da un gran gozo a nosotros. Creer la palabra. Cuando es revelada la palabra, cuando es creída y aceptada la palabra, nos trae una gran alegría. Ahora, el pedir y recibir de parte de Dios también nos trae una gran alegría, un gran gozo de parte de Dios. Qué increíble es, ¿verdad? Que el gozo de Dios siempre desea manifestarse en tu vida. Me gustaría que pudiéramos orar. Amados, si están pasando por un tiempo difícil, por un tiempo complicado, por un tiempo de prueba, me gustaría que pudiéramos orar. Así como estás, me gustaría que cerraras tus ojos.
Cierra tus ojos ahí donde estás. Ahora, si vienes manejando o vienes caminando, vas en la calle, no es recomendable. Pero llegará en su momento que tú medites esta escritura. Ese tema es tan práctico. Me gustaría que tú lo consideraras y que pudiéramos orar a Dios. Padre, gracias te doy, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, porque eres bueno y eres fiel con cada uno de los miembros, Señor, de la iglesia. Te pedimos que tú les bendigas. Te rogamos que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, de tal forma que la iglesia pueda permanecer en los tiempos cuando son perseguidos, cuando son, Señor Jesús, pasados por un tiempo, Señor mi Dios, de juicios, situaciones, Padre, de prueba. Bendice la iglesia. Te doy gracias porque tú nos escuchas. Tu palabra dice, pedir y se nos dará. Buscar y hallarás. Porque el que busca halla y el que toca se le abre. Tu palabra dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor también será salvo. Y Señor Jesús, yo te pido que tú fortalezcas la iglesia con el poder de tu Espíritu Santo. Cuando se encuentren en situaciones adversas, cuando sean perseguidos, cuando pasen, Señor Jesús, por aflicciones. Te doy gracias porque eres bueno y fiel con nosotros. Toda la gloria es para ti. Gracias, Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga mucho y deseamos que tú te sigas conectando a estas reuniones, que sigas escuchando la palabra de Dios. Cuídate mucho y gracias por estar con nosotros. Bendiciones y que tengas muy buenas noches. Bye.